Noticias en Flash. Son las 12 en punto de la tarde. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Bueno, pues como cada inicio de semana vamos a escuchar su comentario con los temas que son de interés, los temas de la agenda pública y política. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues mi querido Hugo, buenas tardes. Bueno, pues ¿qué te puedo decir? Todas las mañanas nos abruman las cifras. Empiezan las cifras de los contagiados, cuántos fallecieron, cómo vamos en comparación con otros países, cuántos están contagiados, y eso pues nos entristece. De ahí pasamos a la siguiente cifra: los ejecutados, los delitos cometidos, y de ahí pasamos a la siguiente cifra, el número de desempleados. Hoy la INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, da el dato de cómo se desplomó la inversión, de cómo está cayéndose el Producto Interno Bruto, de cómo está incrementándose la deuda en Pemex, de cómo las calificadoras ya señalan que no somos un país atractivo para la inversión, y todo eso desemboca a una conclusión: estamos en una profunda crisis, y todo cae, Hugo, en la política. Si esos son los ingredientes, bueno, pues tenemos una crisis política. Por lo tanto, creo que la tarea es mejorar la forma en que hacemos política. Y esto implica atacar lo que es la antipolítica, porque desafortunadamente cuando los políticos fallamos, que es muy frecuente, comienza la antipolítica. ¿En qué consiste? La política es sucia, la política denigra, o como decía alguna gente, la política es aquello que sucede entre los políticos. O sea, no es cosa mía, yo soy ciudadano y yo no me mezclo en esa actividad, en esa profesión que ensucia. Otra degradación de la política es la politiquería. ¿Y eso en qué consiste? En que la política se llena de mentira, se llena de manipulación, se cunde la demagogia, viene el populismo. Son, digamos, enfermedades de la política. Y esto, desde luego, nos lleva a que los buenos se retiren de hacer política y entonces sea cuestión de los malos. Cuando a mí me dicen muchas veces de la crisis que vive el país y que lo describa yo en forma muy gráfica, me acuerdo de la Copa Española: vivieron los sarracenos y nos murieron a palos. Dios está con los malos cuando son más que los buenos. Y si la política es solamente de una élite o solamente de los partidos, porque aquí también se mezclan los partidos no sirven, los partidos estorban, y yo soy mejor porque no pertenezco a ningún partido. O sea, yo que sí pertenezco a un partido, pues paso a ser ciudadano de segunda, o paso a ser un agente desconfiable. Esto me parece sumamente grave, porque si vemos las experiencias en Latinoamérica, por ejemplo, cuando Fujimori se presentaba como el ciudadano en el que había que confiar, porque no pertenecía a ningún partido, o cuando vino la crisis de los partidos en Venezuela, el COPEI, ADECO, y surgió el liderazgo de Hugo Chávez, pues miren en lo que resultó. O tenemos el caso de Nicaragua. Por lo tanto, hay que hacer política. Y aquí yo haría dos reflexiones. La primera: ¿cuál es el papel del disidente? O sea, en la pasada entrevista que tuve con Chuy me decía que me veía obsesionado. Y sí, efectivamente, yo creo que nos debemos obsesionar. Si vemos la carrera política, por ejemplo, del señor presidente, pues fue una obsesión la que él siempre agitó y la que siempre luchó por corregir, por caminar durante muchos años, obsesionado por llegar al poder e intentar corregir lo que él veía mal. Entonces, esa es la primera reflexión. Y la segunda reflexión es que definitivamente nos tenemos que involucrar. Política quiere decir el asunto de la polis, de todos, porque cuando se habla y se dice este asunto ya se politizó,
estamos sintiendo como que ya se distorsionó. No, el término debe ser interpretado en su significado etimológico original. Si un asunto se politizó, quiere decir que ya es un asunto de todos. Y de eso se trata, de que estemos informados, de que estemos enterados y de que nos estemos involucrando precisamente en lo que viene. Y escuchaba yo hoy las declaraciones del señor gobernador y los problemas que estamos enfrentando, y ya los indicios del próximo proceso electoral. Recordé un libro que estoy repasando de Enrique Canudas, cuando en el 42, en la elección, mejor dicho, ya en el gobierno de Francisco Trujillo, decía que las inundaciones y los procesos electorales son cíclicos, o sea, las aguas se desbordan y las pasiones se desbordan cuando hay procesos electorales. Entonces, hacia lo que viene, vi las reflexiones del señor, mejor dicho, escuché las declaraciones del señor gobernador, de los conflictos que hay en Morena, de los conflictos que hay en otros partidos, y sinceramente, Hugo, esto me preocupa mucho. O sea, tenemos que hacer un ejercicio, los políticos y los ciudadanos, de que el próximo proceso no sea un desbordamiento de pasiones. Si las aguas en las crecientes efectivamente se desbordan, que nosotros hagamos un esfuerzo por entendernos, por cruzar ideas, por confrontar argumentos, por respetarnos, por ser tolerantes. Todos esos son virtudes políticas para poder alcanzar acuerdos y mediante acuerdos concertar la acción, concertar voluntades para superar los graves problemas que nos han llevado a esta profunda crisis. Ese sería mi comentario, Hugo. Pues siempre es importante todo esto que nos dice usted. Ahora yo le pregunto de los hechos del día. Hoy el presidente de la República ha hecho un señalamiento que muchos consideramos es grave, y que además va subiendo el tono de una relación que ya sabemos, eso sí, no ha sido la mejor desde hace años, a lo mejor décadas o a lo mejor más. Estoy hablando de la relación con Felipe Calderón. Hoy ha hecho el presidente suya la idea de que en el sexenio de Felipe Calderón hubo un narcoestado. Insisto, ya estamos hablando de otras cosas. ¿Cómo ve usted que va a terminar este episodio de la vida política de nuestro país? ¿Qué es lo que debe hacerse? Más aún en el terreno de lo legal, usted que conoce muy bien estos recovecos. Que seguirá profundizándose en la crisis, en la descomposición, en la desconfianza, en un ambiente de crispación, en la discordia. Si hay algo en contra de Felipe Calderón, fue mi correligionario. Yo no formé parte de su gobierno, pero era yo diputado federal. Que lo investigue el Ministerio Público, que lo investigue el fiscal independiente, Germán Manero, y que el presidente se ahorre esas palabras, porque desafortunadamente si no van acompañados de imputaciones, de pruebas, de testimonios, pues las cosas se complican. Culpar a una administración de un narcoestado es una afirmación, como tú lo has dicho, tremendamente atrevida. ¿Dónde están las pruebas? Estamos entrando esta semana con promesas de grandes escándalos, de que se van a revelar enormes verdades, de que están involucrados muchísimos mexicanos, empresarios, gente de los partidos políticos, funcionarios públicos, y al final de cuentas se queda todo en el espectáculo y se queda todo en las palabras. El mismo presidente en su campaña, él llegó a ofrecer que no iba a proceder, porque ¿quién iba a cerrar las puertas de la cárcel? Así lo dijo. Cuando se le preguntó si iba a proceder contra Peña Nieto, que no le corresponde al Ejecutivo. Hay un fiscal que fue declarado por la ley como independiente, que inclusive lo eligió el Senado. Entonces, que deje que investigue, que camine el proceso, y donde haya pruebas y donde haya hechos comprobados, que definitivamente se proceda con todo rigor. Está manifestando el presidente, por ejemplo, en lo que se refiere a legisladores panistas que fueron comprados para algún voto que para mí es necesaria, que para mí es indispensable, que cerrar la reforma energética sería mandar a México al matadero.
y se están señalando esos nombres. ¿Por qué el presidente tiene esa información si el fiscal es independiente? ¿Por qué se está metiendo en lo que es una averiguación previa que debe llevarse con todo sigilo? Esto me preocupa mucho, me angustia mucho, repito, no es el mejor ambiente la crispación para aplicar la ley. Yo sostengo que en el siglo pasado el sexenio que mejor librado sale por sus antecedentes, por su conformación y por su actuación con honradez es el de Ruiz Cortines, sin estridencia, sin modificar la ley, sin ampliar las sanciones penales, simplemente vigilando, supervisando, actuar previsoriamente, y corrigió el rumbo, porque el mismo Miguel Alemán entendía que su gobierno estaba señalado por corrupción y designó a don Adolfo Ruiz Cortines para que enderezara el rumbo. Perdón esta digresión histórica, pero me parece importante para ser eficaz, no para simplemente estar haciendo señalamientos que no van acompañados de las pruebas, ni corresponden al presidente de la República. Esta sería mi reflexión. De acuerdo, licenciado, seguiremos viendo el curso de los acontecimientos. Ya hubo una respuesta de Calderón, aunque no precisamente sobre lo de narcoestado. Él lo que menciona es que el caso Lozoya lo están usando para revancha política. Pero pues mira, hasta ahí se quedó hoy el expresidente mexicano. Por eso precisamente hablaba yo del proceso electoral, porque hoy también el señor gobernador aludió a partidos, aludió a investigaciones. Entonces percibo que estamos entrando, por si algo faltara en esta crisis, que inicié mi intervención hablando de las cifras en materia de salud, las cifras en materia de seguridad, las cifras en materia económica, o sea, si algo faltara, es un ambiente en el que nos estemos sacando los ojos, en el que nos estemos señalando imputaciones y en el que nos estamos descalificando unos a los otros en lugar de cerrar filas. Ahora, yo de ninguna manera estoy abogando por la impunidad o abogando por alguien donde haya pruebas que proceda el Ministerio Público, que proceda el Poder Judicial, que no se invadan funciones. Porque aquí también estamos viendo, por ejemplo, en el Poder Legislativo, varios casos verdaderamente espeluznantes. En el Partido del Trabajo, por ejemplo, con el Partido de Encuentro Social, para tratar de alcanzar mayoría. O sea, está un proceso grave de descomposición que lo único que nos puede indicar, que nos puede digamos, atemorizar aún más, meter más miedo a la sociedad mexicana, es hacia dónde vamos en una contienda que todo mundo pues pronostica que va a ser pues de ríspida y de confrontación y que nos puede llevar a procesos electorales complicados. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana, le envío un saludo. Muchas gracias, buenas tardes. Igualmente para usted. Ahí tiene usted los comentarios del día. Nos vamos a la pausa que sigue, ya son las 2:13 minutos. Estamos reconstruyendo Centro, avanzando con el programa de rehabilitación de vialidad.